El Guoyincan es un tipo de veneno asociado a las culturas del sur de China, específicamente la cultura Nanyue. La producción del Gu consistía en encerrar a múltiples criaturas venenosas, como serpientes, escorpiones y ciempiés, hasta que éstas se comiesen entre ellas. De este modo, en teoría, el veneno de todos los animales se concentraba en el único superviviente de la batalla, potenciándose las toxinas en su cadáver. El líquido resultante de la descomposición de los cuerpos era el Gu. Este era utilizado en prácticas de la magia negra china conocida como Gu. Entre las utilidades dadas al Gu se hallaba la de manipular sexualmente a las personas, infligir enfermedades mortales, y causar la muerte. Todos conocen el polémico caso de Jeffrey Epstein, el tráfico humano y sus conexiones con multitud de políticos y famosos, el cual fue destapado a mediados de 2019. La parte que nos interesa es que las conexiones de Epstein no se detenían en simples magnates adinerados que podía ofrecerle favores políticos. Es interesante saber que Epstein tenía una visión del mundo altamente transhumanista, con una visión más cercana a la eugenesia, la idea de intentar mejorar a la raza humana a través de la reproducción controlada, llegando incluso a fantasear con la idea de crear una raza superior con su propio ADN. Con este fin, Epstein se asoció con multitudes científicos de prestigio y renombre, centrándose en el campo de la inteligencia artificial entre otros. En total, sus conexiones con científicos relacionados con la creación de inteligencias artificiales se puede recopilar en Bengo Etzel, quien recibió dinero para fundar el OpenCog, un proyecto con el objetivo de construir un marco de inteligencia artificial de código abierto, Josh Chabach, vicepresidente de la Fundación Inteligencia Artificial en San Francisco, el Instituto de Investigación de la Inteligencia de las Máquinas, y el propio Marvin Minsky, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial que conocemos. El concepto de accidente integral viene de la mente de Paul Virilio, un teórico cultural y urbanista quien escribió principalmente acerca de la tecnología y su desarrollo. Según el accidente integral, la tecnología no puede existir sin la posibilidad de accidentes. Con cada nueva tecnología surge un nuevo accidente, el tren implica también el descarrilamiento. Es parte de la naturaleza humana la creación e implementación de nuevas tecnologías que acrecentarán de manera exponencial la cantidad de accidentes en el mundo como lo conocemos, y en este campo teórico, ¿cómo ha cambiado el Internet a la humanidad? ¿Qué accidentes ha causado, y potencialmente, cuál podría ser el más peligroso de ellos? Las consecuencias de las nuevas tecnologías son inevitables, y por eso hemos creado también las simulaciones de accidentes potenciales, de las cuales dependemos mucho a la hora de implementar nuevas infraestructuras que podrían alterar la sociedad. En los albores de Internet, más o menos, se difundió la historia de Sabine Tomatovic, en la que una mujer era abusada sexualmente por una araña gigante, específicamente un críptido conocido como Jeva Fofi, una criatura natural del Congo. Lo extraño de esta historia es que la mujer, cuyo supuesto nombre era Sabine Tomatovic, comentó a sus amigos que había sido violada por dicha araña de aproximadamente 1,20 m de tamaño. Este evento la catapultó a la fama en los círculos Genki de Japón, y desde entonces se volvió una famosa actriz protagonista en varios vídeos pornográficos con insectos gigantes, como gasterópodos o ciempiés. Dada la popularidad de la historia, se rumoreó que existía un vídeo de Tomatovic manteniendo intimidad con la araña gigante, y aunque muchos presumen haberlo visto, a día de hoy no se ha encontrado el material verdadero. No hay información real sobre los misiles de asalto sexual, siendo probable que sea solo una teoría bait dentro del iceberg. Aunque este es evidentemente un meme o un bait, las únicas dos cosas esquizoides con sentido que encontré fueron dos. La primera decía que previo al tiroteo de Sandy Hook, Adam Lanza, el culpable, estaba a punto de descubrir un arma secreta del gobierno que causaría que las personas se violasen entre sí con motivos desconocidos. Las fuentes: inexistentes. La segunda teoría, por decirle de algún modo, propone que China, el Reino Unido y los Estados Unidos poseen misiles balísticos de larga distancia los cuales tienen dos efectos. El primero es causar paranoia colectiva en las mujeres con respecto a la posibilidad de ser asaltadas sexualmente y un incremento en la libido masculina. La mayoría de hombres serían inmunes a los efectos de este arma, pero las mujeres, con el fin de causar histeria colectiva, no.
En la hipótesis de los antiguos astronautas, se implica muy fuertemente que los antiguos dioses mesopotámicos Anunnakis, fueron de algún modo los diseñadores o creadores de la humanidad como la conocemos, siendo al principio los humanos simples esclavos y luego liberándose a lo largo de distintas batallas entre seres extraterrestres, que por su poder consideraríamos dioses. Resumidamente, la teoría de que Jesús es un híbrido mitad hombre mitad Anunnaki propone que la acción divina que fue el embarazo de la Virgen María fue en realidad la visita de un Anunnaki, quien mediante ingeniería genética fecundaría a María con un híbrido humano Anunnaki. Bajo la misma hipótesis, los Reyes Magos no habrían sido guiados por una estrella, sino por una nave espacial Anunnaki, que los guiaría hasta su destino. Tiene gracia, pero el tiroteador fantasma de Manitoba es una prueba de lo fácil que es crear temas falsos para icebergs de este estilo. La primera mención del Manitoba Phantom Shooter puede rastrearse hasta el 10 de septiembre de 2018. Un usuario inició un hilo en 4chan para explicar un iceberg de información conspiranoica. Una de las respuestas propuso inventarse nombres extraños, crípticos, claramente satíricos o directamente estúpidos para joder a la gente que intentase investigarlos. Muchas personas le siguieron el juego, entre ellos un usuario que mejoró la fórmula tan evidente del primer usuario, respondiendo: "Tienen que ser temas más vagos, bro, mira esto. Sixempet-tyrannis.exe, teoría de la deprivación psiónica en Bob Esponja, tiroteador fantasma de Manitoba, hipertrofia por ruido blanco". El mismo hilo estaba lleno de ejemplos similares de nombres de teorías que no llevaban a ningún lado, simples baits. El caso de las hadas de Cottingley sucedió en julio de 1917, cuando las primas Elsie Wright y Frances Griffith decidieron tomarse fotografías en los bosques cuando, supuestamente, se encontraron con varias hadas, con las que se tomaron más fotografías. El caso escaló rápidamente a escala internacional e incluso el famoso escritor y espiritista Sir Arthur Conan Doyle se implicó en el caso, escribiendo artículos y prestando cámaras fotográficas para tomar más fotos de las hadas con el fin de confirmar su veracidad. Las fotografías pasaron por las manos de multitud de analistas, muchos diciendo que eran falsas, muchos otros que eran reales, pero oficialmente nunca se pudo comprobar que hubiesen sido trucadas de ningún modo, ni siquiera la compañía fotográfica Kodak pudo descartar las fotografías como falsas, aunque nunca dijeron que el hecho de que no estuviesen trucadas significase que las hadas en las fotos eran reales. En 1981 y 1982, las hermanas admitirían que las fotos eran falsas, pero que no podían retractarse, habían engañado al mismísimo autor de Sherlock Holmes con su pequeña farsa, una broma infantil que había llegado absurdamente lejos. Utilizando recortes y alfileres de sombrero, habían colgado y movido las hadas por el bosque, por lo que técnicamente las fotos nunca fueron falsificadas. Sin embargo, Frances Griffith mantuvo hasta el día de su muerte que existían hadas en el bosque de Cottingley, y que la quinta fotografía, la última, era la única verdadera. No hay evidencia o motivos objetivos para creer que las hadas de Cottingley fueron reales más allá de esta última declaración. En una teoría conspirativa antisemita de fines del 1800, los conceptos de los templarios, la sabiduría antigua egipcia y las protestas y movimientos laborales se entremezclaron en un panfleto de un grupo anarquista, el cual proponía resumidamente que los templarios habían heredado los conocimientos de los antiguos egipcios durante la Segunda Cruzada, volviéndose en los representantes y sucesores de las ideas de arquitectura y sociedades secretas especulativas marcadas por el misticismo, lo cual podía verse en el templo de Salomón, el cual se convertiría en un templo simbólico que representaba analógicamente a la Gran Pirámide de Menés. Tras la disolución de la orden, los templarios supervivientes escaparon a Escocia, donde adquirirían nuevas riquezas y poder a lo largo de 300 o 400 años, fomentando la revolución en Inglaterra, Francia, América, Alemania e Italia desde las sombras. Con el establecimiento de los banqueros internacionales, o séase, los judíos, el poder de la francmasonería entró en declive, y con el fin de reorganizar a las personas, los templarios se encargaron de crear los sindicatos para intentar traer igualdad al mundo.
Este tema es un muy amplio rabbit hole, o madriguera de conejo, que relaciona multitud de teorías de conspiración, entre ellas el MKUltra, el Sahate, cultos satánicos o pedófilos, la colonia desaparecida de Roanoke, la creación deliberada de personas con trastorno de la personalidad múltiple, y aparentes encubrimientos mediáticos, algunos habiéndolo catalogado como una RG. En síntesis, a lo largo de vídeos para niños en YouTube Kids como los infames vídeos de Elsa y el Hombre Araña se encontraron mensajes codificados los cuales llevaron a vídeos turbios en YouTube, lo que llevó a más cuentas y vídeos que señalaban a la ciudad de Pelser en Carolina del Sur y un viejo molino abandonado. A todo esto, se involucró una organización cultista que fue investigada por los Estados Unidos a finales de la década de los 80s, el culto se hacía llamar The Finders, y estaban involucrados en el tráfico humano de niños. Las investigaciones oficiales fueron archivadas por la CIA, y no se sabe si el culto continuó con su actividad, aunque según esta teoría, podrían estar radicados en Pelser. Se cree también que el poblado de Pelser en Carolina del Sur es utilizado por agencias gubernamentales como lugar de residencia para pederastas y personas que cometieron delitos sexuales que se hallan en programas de protección de testigos especiales. Todo parece haber comenzado a mediados de 2017 hasta 2019, donde las conspiraciones callaron abruptamente tras clasificarse toda la historia como un juego de realidad alternativa. Sea o no una RG, hay una verdad inalterable. El último censo realizado en Pelser en 2010 dató que de 89 ciudadanos, 71 eran delincuentes sexuales registrados. No hay mucha información sobre este tema en particular, pero el nombre es autoexplicativo. El LSD es popular por haber sido una de las drogas más utilizadas para los experimentos del MKUltra con el fin del control mental. Según esta hipótesis, podemos suponer que el LSD habría sido perfeccionado para ser un virus de infección psíquica, siendo la exposición a personas que hayan consumido o estén afectadas por el LSD perjudicial para el razonamiento propio. Sabemos que el LSD causa estados de personalidad alterados y alucinaciones que se pueden prolongar entre las 12 a 18 horas, o mucho más, y esto es porque el LSD logra atravesar los receptores del cerebro y quedarse literalmente atascado en el mismo en una cavidad minúscula, permaneciendo su efecto alucinógeno incluso cuando el químico es indetectable en el cuerpo, pues su vida media es de media hora a una hora aproximadamente. El LSD como un virus mental serviría para la manipulación mental de otras personas. No existe verdadera información o evidencias de que Hitler haya sido manipulado a través del uso de rayos electromagnéticos, pero como ya se ha explicado a lo largo de este mismo iceberg, se han llevado a cabo multitud de experimentos que prueban en mayor o menor medida la influencia de las frecuencias electromagnéticas en el cuerpo humano, habiéndose experimentado con esto como herramienta de control mental, sin resultado objetivo que conozcamos. A esta idea se le llama acoso electrónico o electromagnético, y forma parte de una teoría de conspiración mucho más grande que implica que agentes del gobierno utilizan radiación electromagnética para transmitir ideas y pensamientos a la mente de ciertos individuos. No hay mucha información sobre esta teoría, pero una muy extraña propone que el atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas fue, en realidad, un accidente ocurrido durante la filmación de la primera película dirigida por Sam Raimi del Hombre Araña. En el tráiler original, se ve en una escena como el helicóptero de unos ladrones es colgado entre las dos Torres Gemelas. Debemos suponer que aquí algo sucedió que causó el incidente que actualmente conocemos como el atentado terrorista que cambió la historia, aunque realmente no tiene ningún sentido. Del mismo modo, otra teoría explica que realmente los aviones no estaban pilotados por humanos, sino que se trataba de un experimento donde inteligencia artificiales reemplazaron a pilotos humanos, y un error causó que se estrellaran contra las torres. La guerra contra el terror comenzaría por esto, y no se descubriría la supuesta verdadera causa hasta mediados del 2010. ¿Qué sueñan las personas ciegas? ¿Qué es lo que ve en sus sueños una persona que no ha tenido la capacidad de ver nunca? Para empezar, sabemos que las personas que quedaron ciegas en etapas posteriores de su vida tienen sueños visuales, aunque con menor frecuencia que quienes pueden, esto dado a que los sueños, en síntesis, son producidos por memorias personales que guarda el cerebro.
Bajo esta regla, uno podría asumir que un invidente de nacimiento no sería capaz de tener ningún tipo de objeto visual en sus sueños o pesadillas. Sin embargo, se ha detectado movimiento ocular rápido durante los sueños de las personas ciegas, la misma actividad eléctrica en los cerebros de los ciegos de nacimiento y quienes pueden ver. Es extremadamente probable que los ciegos puedan comprender formas y figuras físicas en sus sueños. El problema esencial es que una persona que nunca ha experimentado una sensación no puede identificarla sin conocimiento previo. Se ha investigado si al recuperar la vista los ciegos pueden reconocer únicamente por el contenido visual objetos como esferas, cuadrados o figuras más complejas. Los resultados fueron esclarecedores, no podían. Lo mismo ocurre con los sueños, al no haber experimentado nunca una imagen visual, no pueden identificar personalmente sus sueños como experiencias visuales, aunque es altamente probable que tengan experiencias visuales en sus sueños. Como dato añadido, los invidentes tienden a sufrir más pesadillas, además de experimentar otras sensaciones con más regularidad e intensidad en sus sueños, como lo son los sonidos, olores y sabores. Aunque no encontré nada de Nueva York, el 6 de septiembre de 2018 un equipo del FBI organizó una redada al Observatorio Solar Sunspot en Nuevo México, un observatorio diseñado con el fin de estudiar el sol. Durante la redada, multitud de agentes aparecieron en helicópteros negros para evacuar el área, dejando sin una explicación oficial a la policía local del porqué de un movimiento tan brusco e inesperado. Los trabajadores evacuados se vieron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad, a pesar de que los mismos, en teoría, ignoraban el porqué de la redada. Dicho motivo fue tratado como un secreto de Estado, aunque posteriormente se explicaría que un empleado había estado utilizando una de las computadoras con motivos maliciosos. Muchos no creyeron en esta explicación, por lo que las teorías se dispararon, especialmente las relativas a la inminente explosión del Sol detectada en el observatorio o el arribo de naves alienígenas únicamente vistas desde este puesto. La corriente de la historia alternativa es una que ha sido aprovechada por muchos escritores fantásticos o, cómo no, teóricos de la conspiración. Después de todo, no conocemos toda la historia de nuestro planeta. Existe una tendencia en la historia alternativa la cual explica una versión generalmente más fantástica de los hechos, y para hacer esto, suelen involucrarse antiguas civilizaciones extraterrestres o mucho más avanzadas que la nuestra que existieron en nuestro planeta en algún momento. En este caso, hay personas que creen que los escritos de J.R.R. Tolkien fueron basados en eventos históricos reales. Resumiendo, la teoría a sus máximos exponentes, los autores E. Weiner y T.S. Caladan propusieron que Tolkien descubrió en la Universidad de Oxford que la Tierra no es tan antigua como los científicos nos hacen creer. Las bases del Señor de los Anillos se cimentarían en que nuestro planeta fue atacado por extraterrestres de Saturno, quienes serían la inspiración para Sauron junto al dictador mesopotámico legendario Sargón, quien, en esta hipótesis, inventó el tiempo. El anillo del Señor de los Anillos representaría los anillos de Saturno, los elfos a los nórdicos, y la historia sería una suerte de crónica de lo sucedido en Europa hace cosa de 6500 años. El artículo original que hablaba de esta teoría es una fumada tan grande que salta de hablar de la veracidad histórica del Señor de los Anillos a la existencia de gigantes, la Atlántida, esqueletos de krakens, la destrucción del planeta tras una explosión nuclear y el diluvio bíblico, entre otros datos totalmente desligados del tema. Por razones de seguridad, peticiones de los gobiernos, o distintos motivos, Google Earth ha censurado varias zonas, volviéndolas más borrosas o directamente rellenando los espacios con agujeros negros. Detrás de esto no hay mayor misterio, pero no puede faltar quienes teorizan que varias de estas locaciones ocultan secretos importantes, como la ciudad de Roswell en Nuevo México, uno de los picos de las montañas del Himalaya, la cual está censurada con un espacio negro que podría o no ser un glitch, o la mayor parte de la Antártida. El concepto de hackear sueños se refiere al esfuerzo de una persona por integrar en su ciclo de sueños la lucidez, un estado de sueño donde eres perfectamente consciente del mundo onírico en el que estás y puedes manipularlo a placer. Existen multitud de maneras para entrar en un sueño lúcido y prácticas diferentes mediante las cuales uno puede forzar las fases del sueño. Sin embargo, el hackeo de sueños se refiere a la creencia de que puedes traer a otras personas en un estado de sueño lúcido a tus propios sueños, o del mismo modo, infiltrarte en los sueños de los demás.
Durante el proyecto MK Ultra, la CIA realizó experimentos para influir en los sueños y la mente de las personas mediante frecuencias electromagnéticas. Se cree que en base a estas experimentaciones, distintas agencias de los Estados Unidos tienen la tecnología para influir en la opinión pública a través de la manipulación de los sueños a gran escala. Dentro del budismo tibetano existe un tipo de meditación llamada Tummo, la cual se caracteriza por la capacidad que obtienen los monjes practicantes de elevar la temperatura corporal a voluntad, siendo así capaces de sobrevivir sin abrigo a temperaturas incluso bajo cero. La metodología consiste en imaginar cómo el prana se distribuye a lo largo del cuerpo, especialmente las partes más vulnerables al frío, mediante la técnica de pranayama, o sea, el control del aire inspirado, la cual consiste en una respiración muy lenta. Lo curioso es que un estudio llevado por un equipo de la Escuela de Medicina de Harvard comprobó que 3 monjes practicantes de la meditación Tummo de las montañas del norte de la India eran capaces de elevar su temperatura corporal durante períodos prolongados y expuestos a temperaturas bajo cero.